Bueno, esta mañana, como también parte de ir preparando nuestro corazón para escuchar todas estas enseñanzas, quiero tener el primer estudio con enfoque misionero y vamos a ir al libro de Filipenses y vamos a leer un pasaje del capítulo 2. Ustedes saben que la carta de los Filipenses se la suele conocer con el nombre de la epístola del gozo, porque esta es la palabra que más se repite en toda la carta y es un poco extraño, si uno lo miraría con ojos humanos, que el hombre que esté escribiendo esta carta esté pensando en el gozo, en la situación en la que él está. Pablo está en una prisión en Roma y él ha sido perseguido y despreciado por su propia nación. Él sufrió muchísimo físicamente y él no sabe qué va a pasar en el futuro, no sabe si ahí va a terminar su vida o no. Y estando en esa prisión, él va a escribir a una iglesia muy amada que él mismo había fundado en su segundo viaje misionero. Y él le va a escribir acerca del gozo. Y lo que suena extraño es que para el mundo gozo no tiene nada que ver con lo que Pablo está viviendo. Para el mundo gozo tiene que ver con situaciones favorables, ¿no? El gozo es un momento de calma donde las cosas están saliendo como yo quería, donde pude disfrutar de las relaciones y del placer, de cualquier cosa que yo considero que me trae placer. Entonces yo digo de ese momento que es un momento de gozo. Pero el gozo para Dios es algo muy distinto. De hecho, va en total contramano a cómo el mundo lo piensa. Para el mundo, la búsqueda del gozo, de la búsqueda de la felicidad, tiene que ver con tratar de producir ese momento especial, ¿no? Tratar de obtener eso que queremos, que nos va a dar felicidad. Pero para la Biblia, el gozo viene como un regalo de la gracia de Dios para las personas que viven para algo totalmente distinto. En vez de buscar el placer personal, las personas que tienen gozo son personas que viven para otros. Son personas que renuncian a sí mismas, que abandonan todos los intentos de alimentar sus propios deseos para poder sacrificarse y pagar el precio máximo por el bien de otros. Y esto es lo que Dios está bendiciendo y entonces este gozo es un gozo mucho más profundo que solamente una alegría superficial. Es el gozo de estar en la voluntad de Dios. Es el gozo de tener la aprobación de Dios. Es el gozo de saber que va a haber recompensas eternas por todo lo que estoy haciendo. Es el gozo de saber de que esos a quienes amo están siendo beneficiados por lo que yo estoy haciendo. Entonces ese gozo pasa por alto toda la dificultad. Ese gozo hace que no me quede enfocado en las cosas del día a día, sino que pueda ver más allá que esas cosas. Y ver que aún, aunque pueda haber dificultades, estoy gozándome porque va a haber un fruto de lo que estoy haciendo. Porque veo el fin y veo, ¿no es cierto?, la gloria de Dios y veo el bien de otras personas. Y esto es de lo que Pablo habla en Filipenses. Pablo habla de este gozo, del gozo verdadero. Y él va a explicar el gozo desde esta circunstancia tan difícil para mostrarnos que este gozo no es algo, y no es una ilusión, es algo posible, sin importar lo que estemos viviendo, sin importar las condiciones, sin importar lo que Dios en su soberanía permita en nuestra vida. Podemos tener gozo si es que reenfocamos nuestra vida y buscamos como el mayor bien de nuestra vida llevar gloria a Dios y servir a otros. Si vos mantenés eso en mente, entonces puedes tener gozo en cualquier circunstancia, sin importar lo que pase a tu alrededor. Y Pablo nos va a guiar a ver esta verdad. En el capítulo 1, él va a dar un reporte y nos va a contar lo que le está pasando y nos va a mostrar cómo él ve lo que le está pasando. Él está sufriendo, él está en una prisión, pero él ve que el evangelio está avanzando, así que él tiene gozo. Y no importa si él vive o muere, él tiene gozo en que la obra de Cristo progrese. Esto lo ves, por ejemplo, en el versículo, miren ahí al final del capítulo 1, en el versículo 27,
Pablo va a decir, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo ahora está exhortando a los creyentes a que vivan de acuerdo al Evangelio. Este Evangelio que le llamó a renunciar a sí mismos y que le llamó a vivir para lo eterno, bueno, ahora es el momento de vivirlo. Ahora que las cosas son difíciles, ahora es el momento de mostrar que creemos esto. La iglesia de Filipos también estaba siendo perseguida en este momento. Así que Pablo le dice, tienen que verlo como un privilegio que estén sufriendo por Cristo, porque el sufrimiento es el camino que Dios va a usar para que avance el Evangelio. Cuando llegue el capítulo 2, ustedes recuerdan que en la primera parte de este capítulo, Pablo va a tomar el ejemplo de Cristo para mostrarnos que la cualidad más importante de un creyente que va a tener ese gozo es la humildad. La humildad es lo más importante para que un creyente pueda vivir una vida en este gozo. ¿Por qué la humildad es tan importante? Bueno, porque justamente lo que la humildad hace es que yo no me enfoque en mí, sino que pueda pensar en otros. La humildad hace que yo no esté defendiendo mis derechos, reclamando lo que yo merezco o buscando mis intereses. La humildad hace que yo piense que lo que el otro necesita es más importante que lo que a mí me pase. Entonces, si fuese a ser necesario darlo todo para ayudar al que lo necesita, entonces la humildad me va a llevar a eso. Porque la humildad hace que yo no piense que yo soy el centro del universo, sino que piense que yo estoy para otros. Y el ejemplo máximo de humildad es Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Jesús es el ejemplo máximo de uno que sacrifica todo por entregarse por el bien de otros, sin buscar nada para él. Porque Jesús no necesitaba nada. Dios Hijo tenía todo. ¿Y por qué hizo eso? Lo hizo porque era humilde. Lo hizo porque no estaba pensando en él. Estaba pensando en nosotros. Nosotros estábamos perdidos, necesitábamos un Salvador. Él se ofrece para salvarnos. Porque es humilde. Y entonces Pablo ahora va a decir que ese ejemplo tiene que ser nuestra motivación, nuestra inspiración para vivir de la misma manera. No vivir esta vida como si se trataría de mí, sino vivir esta vida como Cristo la vivió. Como un hombre humilde, una mujer humilde, pensando en otros y viviendo para otros. Y así voy a tener el gozo que viene de vivir para otros. Entonces, después de mostrar el ejemplo de Cristo, Pablo va a hacer una pequeña transición para mostrar la dinámica de cómo se lucha para cultivar ese corazón humilde, y termina ahí en este párrafo, en el versículo 17, dando su propio ejemplo. Pablo es un pecador, igual que todos nosotros, pero él es un hombre maduro que aprendió esta lección de la humildad y del gozo verdadero. Y entonces, él no se está jactando de esto, pero él está hablando de lo que él piensa, de lo que él siente. Mirá el versículo 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Este cuadro tenés que verlo con el contexto bíblico. ¿Qué es un sacrificio de libación? La palabra libación ahí se refiere al sacrificio líquido que se ofrecía en el altar de bronce. Así que imagínate ahí en el altar de bronce hay fuego, el altar está al rojo vivo, que pela, ¿no es cierto? Ahí. Y alguien trae una ofrenda que es líquida. Puede ser no sé, vino, puede ser cualquier ofrenda traían, ¿no es cierto? Y traían esa ofrenda líquida y la echaban en el altar. Ni bien caía, ¿qué hacía? No duraba nada, ¿no? Y se hacía una nube de vapor y desaparecía. Y Pablo dice así, mira, si mi vida fuese a ser solo eso,
Si mi vida fuese a ser simplemente ser como ese sacrificio que cae y se quema completamente en ese altar de adoración a Dios y no queda nada, se evapora completamente, entonces, aún así, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo está mostrando acá la misma actitud que Jesús. Alguien que no está pensando en él. Él no quiere preservar su vida. Él no quiere tratar de lograr algo con su vida. Él quiere que se queme toda su vida. Él quiere que se evapore toda su vida. Si es que va a servir para la causa de Cristo y para los propósitos de la edificación de la iglesia. Y Él se goza. Eso es nuestra vida. Nuestra vida es un sacrificio. Y nuestro gozo es ofrecerlo. Es darlo. Por Cristo y por otros. Así que ahora Pablo se presenta a él como el ejemplo. Ahora, Pablo quiere que nosotros vivamos igual. Quiere que vivamos una vida completamente consagrada a Cristo y a otros. Que no estemos pensando en nosotros, sino en otros. Pero con estos ejemplos cuesta un poco, ¿no? Porque vos decís, bueno, Cristo, Él vivió una vida totalmente entregada, pero Él es Dios. Entonces, lo entiendo. Él es humilde, es completamente humilde. Pero yo tengo otra realidad. Yo no me puedo comparar con Jesús. No voy a tener nunca esa clase de consagración como tuvo Jesús. Entonces decimos, bueno, está Pablo también. Y me dice, bueno, pero Pablo también, vos me das este ejemplo, Pablo, él es el apóstol que fue llamado por Cristo mismo para que él sea el embajador a todo el mundo gentil. Entonces, está bien que Pablo viva una vida consagrada, porque él es el apóstol. Pero yo no soy apóstol. Yo no soy un misionero. Yo no soy un super cristiano. Soy un cristiano promedio, normal, igual que todos los demás. Entonces, estos ejemplos no me sirven mucho. Entonces, Pablo te va a dar otro ejemplo ahora. Te va a dar el ejemplo de un creyente promedio. Un creyente común que se convirtió, que empezó a crecer en una iglesia de jovencito y que mostró esta cualidad de humildad que le llevó a él a vivir una vida consagrada a Dios y después ser usado por Dios grandemente. Y con él tal vez nos sintamos un poco más relacionados, ¿no? Y él es Timoteo. Y vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 24. Y lo que tenemos acá es un ejemplo más de cómo es esta vida de consagración que hace que yo pueda vivir una vida que valga la pena, una vida llena de gozo y llena de fruto. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es El ejemplo fiel de una vida entregada completa. El ejemplo fiel de una vida entregada completa. Vamos a leer entonces el pasaje. Dice el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En esos poquitos versículos, Pablo va a afirmar la vida de Timoteo y va a dar un testimonio de lo que hay en el corazón de este hombre. Y Timoteo se va a convertir en un ejemplo para nosotros también. De qué tiene que haber en nuestro corazón. Cómo tenemos que vivir nuestra vida enfocada en otros. Así que el ejemplo fiel de una vida de entrega completa. Primer punto, vamos a ver, una vida de entrega completa, en primer lugar, se goza en el bien de otros. Una vida de entrega completa se goza en el bien de otros. Arranca en el versículo 19. En realidad hay una palabrita que no se tradujo al español, pero es una conjunción que conecta con lo anterior, que podría ser traducida como y. Y espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, o tal vez un pero.
dependiendo el contexto. Y tiene que ver con lo que Pablo dijo antes, que él quiere ser derramado en libación. Y ahora suma, ahora que hay otros que también lo quieren. O sea, esto no es solamente para los supercristianos, esto es también para los creyentes comunes, todos. Todos tenemos que vivir de esta manera. Así que ahora nos va a hablar de otro. Nos va a dar el ejemplo ahora de Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo estaba preso y con él, ahí en Roma, estaba este joven, Timoteo. Nosotros sabemos su historia. Pablo lo conoció en Listra. Tal vez en su primer viaje misionero se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, y en el segundo, Pablo lo encontró que había crecido, madurado, y ahí lo invitó a que esté con él. Y por alrededor de 15 años, para este punto, Pablo había estado viajando con Timoteo. Y Timoteo se había vuelto un hijo, un verdadero hijo espiritual. Porque Timoteo lo había tomado a Pablo como su mentor, su modelo. Y se había propuesto Timoteo convertirse en todo lo que Pablo era. Así que Timoteo lo observaba, Timoteo lo imitaba, aprendía. Y en estos 15 años, él se había vuelto un hombre muy cercano al apóstol. Así que Pablo está allá en Roma y él está pensando ahora en la iglesia en Filipos. Él sabe que no puede ir, él está preso y él no tiene mucha ayuda donde él está, pero él sabe que la obra misionera se hace con personas que van. Así que esto es lo que él desea. Él quiere enviar a Timoteo. Enviar. Esta palabrita enviar está en el corazón de lo que es la obra misionera. Porque en la Gran Comisión se nos dijo que teníamos que discipular a todas las naciones. Y el primer concepto para discipular a todas las naciones es yendo. Ir es un mandato de Cristo para toda su iglesia. Así que la historia del pueblo de Dios está marcado por gente que va, gente que va. Tenés, por ejemplo, tomemos a Cristo como el modelo. Cristo es un misionero en el sentido de que fue enviado por el Padre con una misión. Y mientras él estuvo aquí en la tierra, él se dedicó a esa misión. Él se ocupó de hacer todo lo que el Padre le dio, todas las obras que el Padre le había encargado, de decir solo lo que el Padre le había dicho, y él fue el enviado del Padre, como el representante del Padre. Bueno, Cristo no solamente fue enviado por el Padre, Cristo también envió a sus discípulos a ir. Y en 2 ocasiones les dio instrucciones específicas y al final cuando él se va, les deja esta misión. Tienen que ir a todo el mundo y discipular a todas las naciones. Así que Pablo se dedicó a esto durante muchos años. Él viajaba de lugar en lugar y su tarea era llegar a hacer la obra pionera de poner el fundamento, de predicar el evangelio, de establecer la iglesia, y después seguía. Pero él no olvidaba estas iglesias. Estas iglesias necesitaban después acompañamiento. Así que Pablo lo que empezó a hacer, él empezó a desarrollar un equipo misionero. Él formó gente, todo el tiempo él estaba rodeado de jóvenes o hombres que él estaba preparando. Y a medida que estos hombres se preparaban, lo que Pablo hacía era enviarlos. ¿Y a dónde los enviaba? Las iglesias. Los enviaba con tareas muy específicas. Les decía, tu tarea es corregir esta falsa enseñanza. Quiero que afirmes a la iglesia en esta verdad. Quiero que confrontes a estas personas. Quiero que estés ahí hasta afirmar y restaurar esta iglesia. Pablo está enviando todo el tiempo. Entonces la misión de Pablo era el trabajo pionero de comenzar y después el trabajo de sostener, fortalecer. Y él lo hacía de la misma manera en la que somos llamados a hacerlo nosotros hoy. Enviando, enviando, enviando. Y esto es de lo que Pablo está hablando ahora. Pablo está con Timoteo ahí en Roma y él sabe que lo que más necesita la iglesia en Filipos es que alguien vaya. Y él piensa en Timoteo. Es tan importante que alguien vaya que él dice, espero enviar
espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo. Pablo tiene un sentido de urgencia. Él está pensando en las iglesias y él no puede estar tranquilo sabiendo que las iglesias están en peligro. Él no puede estar tranquilo pensando en la debilidad o en la forma en la que las iglesias no están avanzando como deberían para alcanzar las regiones con el Evangelio. Entonces Pablo tiene este sentido de urgencia y está pensando, hay que enviar a Timoteo, hay que enviarlo pronto. ¿Para qué lo va a enviar a Timoteo? Agrega ahí una expresión, dice, quiero enviarlo a Timoteo, tengo que enviarlo pronto para que yo también esté de buen ánimo. Esto parece un poco raro porque Pablo en toda esta carta va a explicar lo importante que es no pensar en uno mismo, sino que es pensar en otros. Pero Pablo dice, la razón por la que yo quiero mandar a Timoteo es para que Timoteo pueda traer un reporte de vuelta y pueda alentarme nuevamente. Quiero que notes algo en el corazón de Pablo. Yo titulé este punto, una vida entregada completa, se goza en el bien de otro. ¿Por qué lo pensé de esta manera? Fíjate en este punto. Pablo solo iba a estar bien en su alma, que la palabra buen ánimo significa eso, bien en su alma, solamente después de saber que el ministerio en Filipos estaba yendo bien. Ahora, esto dice mucho de Pablo. Esto dice mucho de lo que apasiona a Pablo. Esto dice mucho de las prioridades de Pablo. Para Pablo, el bien de su alma no está en las cosas que él está buscando para sí mismo. El bien de su alma o la alegría de su vida no está en el avance que podría tener en ningún área de lo que este mundo puede ofrecer. Solo en una cosa, solamente él va a estar bien en su alma al saber que los filipenses están bien. Acordate, Pablo está en una prisión acá. Pablo en esa prisión podría haber estado ahí teniendo compasión de sí mismo, ¿no? Y pensando, pobre de mí, mirá lo que tengo que sufrir. Pero a Pablo no le importa estar en ese lugar, ese no es lo que está ahora en su mente. Lo que está pensando Pablo es cómo estarán los filipenses. En ese tiempo no había medios de comunicación, alguien tenía que ir. Entonces Pablo está planeando mandar a Timoteo para que esté con la iglesia en Filipos, para que haga un ministerio ahí y acompañe a esta iglesia y vuelva con un reporte y entonces Pablo esté lleno de gozo, lleno de paz. Esto mismo pasó en otras ocasiones. Por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo había mandado a Timoteo a Tesalónica con el mismo propósito, porque dice en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Os das cuenta de el amor que Pablo tiene por las personas? Es tal que él dice, yo solo puedo vivir si están firmes en el Señor. Si no están firmes, yo siento que mi vida no tiene fundamentos, no puedo seguir adelante. No puedo vivir sin la tranquilidad de que ustedes están bien. Ahora, quiero que te pares un ratito al lado del apóstol Pablo, mientras él nos cuenta qué siente él por la iglesia y que pienses en qué cosas te dan tristeza o felicidad a vos. ¿Cuáles son las cargas del corazón? Una vida que está completamente entregada y consagrada por el Señor y por el bien de otros se muestra en esta actitud, en lo que Pablo dice de que solo le trae gozo el saber que otros están bien. ¿Qué te produce cuando, por ejemplo, recibís un reporte del progreso de la obra en Francia o en la selva
Cuando escuchás de hermanos que te están contando lo que están aprendiendo y lo que eso está impactando la vida de sus iglesias. Si lo tuvieses que comparar, ¿dirías que ese gozo es lo que te mantiene vivo? ¿Dirías que ese gozo es lo que te da sentido? ¿Es algo más dentro de todas las cosas? ¿Es algo que ocupa una parte muy pequeña porque toda tu atención está en otras preocupaciones? ¿O como Pablo, tu gozo está en el bien de otros? En este caso, en la salvación de otros, en la firmeza de otras iglesias. Te daría tanto gozo que dirías, yo solo vivo para esto. Bueno, esto es una marca de una vida entregada completamente. Esto es lo que llena el corazón. Segundo lugar, una vida de entrega completa se interesa en buscar el bien de otros. No solamente se goza en el bien de otros, sino que se interesa en buscar el bien de otros. Una cosa es que vos leas el reporte y digas, uy, qué lindo lo que están haciendo los misioneros allá. Otra cosa es decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que estas iglesias estén mejor? A que esos hermanos sigan avanzando, a que el evangelio llegue a un lugar donde todavía no llegó. Y esto es lo que Pablo va a hablar ahora en el versículo 20. Pablo va a mandar, dice a Timoteo, y lo va a mandar a él y va a dar la razón. Porque hay una cualidad en Timoteo que es clave para convertirte en un misionero efectivo. Y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora, tenés que entender esto en el contexto, porque yo les dije, Pablo gastó su vida formando gente. Y Pablo formó muchos obreros que fueron muy valiosos para la iglesia. Entonces, no es que Pablo solo lo tenía a Timoteo como el único que había mostrado una vida de entrega y consagración. No, había muchos así. Pero cuando Pablo dice a ninguno tengo, a lo que se refiere es ahí en Roma junto con él. O sea, Pablo está enviando todo el tiempo gente y en este momento se había quedado sin nadie alrededor. Él está ocupándose de muchas iglesias. Y tiene a uno solo, a Timoteo. Y Pablo está dispuesto a enviarlo a ese también. Porque no puede mandar a cualquiera, tiene que mandar a alguien que tenga esta cualidad. No se puede mandar a alguien a la obra misionera que no está amando a las personas a las quien se les está enviando. Entonces Pablo quiere encontrar personas que se consagren completamente. Esas son las personas que hay que enviar. Y alrededor de él solo tenía uno, y era Timoteo. Por eso él dice esta expresión, no tengo a ninguno del mismo ánimo. También quiero aclarar esto, cuando Pablo dice no tengo a ninguno, no es que Pablo está como el dueño de las personas, ¿no es cierto? Como Timoteo es mío y toda esta gente es mía y yo hago lo que quiero con ellos. No es que Pablo lo tiene a Timoteo como un objeto, pero Pablo es como un administrador. Pablo es el que está velando por todas las iglesias, entonces él está enviando y cuando él dice no tengo a nadie para mandar, no es que es un objeto Timoteo, pero él está pensando en el bien de las iglesias y él está formando gente, pero hay veces que hay muy pocos y en este caso hay uno solo. Y él dice no tengo a nadie del mismo ánimo, literalmente de la misma alma, que resuene en la misma sintonía. Digo, esto es algo muy precioso. Cuando en la obra misionera, el equipo misionero, las personas que están sirviendo juntos, suenan en armonía en este punto. Puede ser que hay diferentes personalidades, puede ser que hay diferentes dones, talentos, pero al final están todos resonando con una misma alma, un mismo sentir. Ellos están completamente entregados por Cristo y por otros. No están tironeando para ver quién hace qué, ni quién se queda con qué, ni quién logra desarrollar qué. Ellos están pensando en el bien de la obra. Y Pablo dice, Timoteo es así. Es el único que tengo del mismo ánimo. Si quieren, después pueden leer en Colosenses 4, del 7 al 14. No se lo voy a leer porque es extenso el pasaje. Pero en Colosenses 4, 7 a 14, Pablo da una lista de muchos obreros que están alrededor suyo. Él menciona
Tíquico, Onesíforo, Aristarco, Marcos, Bernabé, Justo, Epafras. Bueno, hay una lista larguísima de muchos que él estuvo formando y enviando. Pero en este momento solo tiene a Timoteo. ¿Y cuál es el sentir de Pablo? ¿Cuál es el sentir que comparten con Timoteo? ¿De qué manera se sienten unidos? Y él lo va a explicar. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Esto es lo que Pablo piensa y es exactamente lo que Timoteo piensa. Lo que piensa es, Timoteo se interesa sinceramente por los filipenses. Esta palabrita, se interesa, es una palabra que en otros momentos se traduce con el concepto de afanarse. Si interesarse no es que Timoteo escuchaba y dice, sí, mira qué lindo lo que está pasando allá. La palabra es mucho más fuerte. La palabra interesarse, sinceramente, es una palabra que tiene que ver con estar afanado. Por ejemplo, es la misma palabra que se usa varias veces con una connotación negativa. Lo que va a ver en el Nuevo Testamento es que hay una lista de cosas por las que no tenemos que afanarnos. O sea, vos no tenés que estar preocupado, pensando, esforzándote de una manera, ¿no es cierto?, que haga que vos le des toda tu vida a eso. No está bien afanarte por esas cosas. Pero hay otras que sí tenés que afanarte. Por ejemplo, en la parte negativa, les cito estos textos en Mateo 6:25, ¿por qué no tenemos que afanarnos? Dice Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, si vos te encontrás en un momento todo el tiempo calculando, pensando, incómodo, inestable en tus emociones, porque estás maquinando qué voy a comer mañana, entonces estás pecando. Porque Jesús nos explicó, estas cosas no son de las que el creyente se afana, porque estas son las cosas que Dios da. Estas cosas vienen de Él. Él nos cuida. Entonces no nos ocupamos de esa manera. No, nos ocupamos con fidelidad, pero no estamos afanados por esas cosas. Por ejemplo, ahí en Mateo 13:22, habla del afán como uno de los enemigos de la palabra. Mirá, Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Imaginás, ¿sí? Yo estoy predicando ahora mismo. Y ahí en tu mente se te viene lo que vas a hacer esta semana. Ya empezaste a calcular el trabajo que tenés que hacer, cómo vas a armar el reboque, empezaste a pensar, ¿no es cierto?, cómo voy a distribuir las horas y el día, empezaste a pensar la lista de compras, la decoración de tu casa. Mientras estás escuchando la palabra, el afán de este mundo ahoga la palabra. Las cosas que te preocupan son esas. Y como esas cosas te preocupan, no hay fruto, no hay crecimiento. Esas cosas no son las que te tienen que preocupar. Hay cosas más importantes que esas. Esas cosas tenemos que hacerlas, pero no tienen que ocupar toda tu atención. No tienes que darle toda tu vida a eso, porque eso es pasajero. Entonces, el afán de este mundo, ahí en Lucas 10:41, aún el ministerio se puede volver en un afán nocivo, ¿no? Cuando dice en Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una cosa era necesaria y María eligió la buena parte. Marta estaba sirviendo a Cristo, pero afanada. Y no está bien afanarse. No está bien afanarse como una actividad natural. Como estar todo el tiempo preocupado por cómo salen las cosas. Me imagino Marta tal vez, cómo estaban acomodados los invitados, qué tan bien había salido la comida, Estas no eran las cosas importantes. Lo importante es que estaba Jesús ahí y había que pasar tiempo con Jesús. Entonces, el afán negativo, tal vez lo podríamos también incluir a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
nada te tiene que afanar. Pero ese nada tiene que ver con todas estas cosas de este mundo, ¿no? Pero hay un afán que sí es necesario, sí muestra amor. Un afán que muestra que tu vida está consagrada a Dios. Y es el afán que aparece ahí en Primera de Corintios 12:25. Esta misma palabrita aparece en 1 Corintios 12:25 y dice de esta manera: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso mismo que te suele pasar con el dinero o con las actividades de este mundo, eso mismo te debería pasar en tu mente, pero con respecto al beneficio que vos podrías hacer para otro hermano. Ese afán es un afán que muestra amor. El otro afán es un afán que muestra egoísmo, mundanalidad. Pero el afán que no podés sacarte de la cabeza este hermano, que no podés sacarte de la cabeza qué hacer por este hermano, es un afán piadoso. Y también en 2 Corintios 11, 28 y 29 dice: y además de otras cosas, lo que se agolpa cada día sobre mí, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Pablo es un ejemplo para nosotros de este afán. Pablo dice: de todas las iglesias se agolpa sobre mí, como si fuese a hacer una turba de una multitud que está saliendo de un estadio y me atropella. Así a veces me siento con todas las preocupaciones que tienen que ver con la gente de las iglesias. ¿Te sentiste así alguna vez? ¿Te sentiste aplastado por todas las preocupaciones, por todas las demás iglesias, por todos los demás misioneros, por todos los demás lugares a donde el evangelio está yendo? Este es el afán del que Pablo está hablando. Timoteo se afana por los filipenses, igual que Pablo. Y no hay muchos de esos. Hay muy pocos creyentes, tristemente, que se sienten así de responsables por las demás iglesias. Tristemente, muchos creyentes escuchan, asienten, hacen algo, pero no se afanan, no se interesan genuinamente. Y Pablo dice: solo tengo a Timoteo así. Pero esta es la cualidad clave de un misionero eficaz, de un obrero que va a poder vivir para Dios y va a poder vivir una vida llena de gozo, de servicio para Dios. Afanarse por el servicio, por el bien de otros. Y agrega el versículo 21 como parte de este mismo concepto: porque todos buscan lo suyo propio. Acá usa otra palabrita, no la palabra afanar, sino la palabra buscar. Y la palabra buscar tiene que ver con ir atrás, perseguir, ¿no? ¿Y qué es lo que persiguen todos? Todos, claro que les está sacando a Timoteo de esa lista, y claro que está sacando a muchos otros que Pablo conoce, pero que no están ahí con él. Pero todos muestra qué común que es esto. Todos buscan lo suyo propio. Hay una frasecita que en griego se ve mucho más clara, que aparece 5 veces desde el primer versículo, cuando Pablo dice saber de vuestro estado. Esa es una frase preposicional en griego. Bueno, es una cláusula relativa con una frase preposicional en griego, que es la misma estructura que aparece acá, cuando dice se interesa por vosotros. Cuando lo dijo primero y dijo saber de vuestro estado, está pensando Pablo en las cosas que tienen que ver con ustedes. Acá está hablando de nuevo: Timoteo se interesa por las cosas que tienen que ver con ustedes. La frase es exactamente igual a la que había aparecido antes. Y ahora agrega que todos buscan las cosas que son propias. Después va a agregar las cosas que son de Jesús
Y termina en el último versículo hablando de las cosas mías. Pero Pablo está pensando acá en esto. La gente siempre está pensando en cosas. La pregunta es, ¿las cosas de quién estás pensando? Vos no tenés que tratar de no pensar en nada porque tu corazón va a ir atrás de cosas que te apasionan. La pregunta es, ¿las cosas de quién estás pensando y te producen afán? Entonces, ya nos habló de el interés que él tiene por las cosas de los filipenses. Ahora Timoteo tiene el mismo sentir. Él se ocupa de las cosas de ellos. Y ahora da el contraste, ¿no? Todos los demás buscan las cosas propias, las cosas que me benefician a mí, las cosas que son mis intereses, las cosas que yo elijo. Así que este es una triste afirmación, sabiendo de que los creyentes fuimos salvados para vivir para Cristo. Sabiendo que Cristo dijo que si queremos seguirlo a Él, tenemos que morir a nosotros mismos. Hay muchos versículos que anoté relacionados con esto de buscar lo nuestro, que parece algo tan normal, pero la Biblia lo denuncia. Esto no está bien. Ahí en Colosenses 3:1, por ejemplo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto es lo que debería estar buscando. En 1 Corintios 13:5, como una de las descripciones del amor verdadero, el amor no busca lo suyo. En Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En Romanos 2:5 dice que la vida eterna es para aquellos que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna es para los que no están buscando las cosas de este mundo, los que buscan las cosas eternas, la inmortalidad. Entonces, muchos pasajes ahí están hablando de esto, de estar denunciando esta actitud de buscar lo nuestro. Y Pablo ahora lo afirma. Timoteo es el único que está todo el tiempo pensando en qué es lo mejor para ellos. Y ni piensa en lo de él. Él no está pensando en sí mismo. Ahora hay muchas cosas que él tiene que hacer para sí mismo. Uno se imagina, Timoteo comía, Timoteo se vestía, Timoteo se arreglaba. Entonces vos decís, sí, Timoteo hay cosas que hace para sí mismo. Pero él no está afanado por esas cosas. Lo que le afana son las cosas de otros, a diferencia de la mayoría de los creyentes. Entonces, si vos y yo vamos a ser útiles para la obra del Señor, vamos a tener que vivir una vida que es bastante distinta al promedio, bastante distinta a lo que la mayoría de los creyentes piensan y hacen. Porque la mayoría de los creyentes muchas veces van a ser atrapados por este pecado insidioso que está ahí persiguiéndonos todo el tiempo, que es poner nuestra atención de nuevo en nosotros mismos. Entonces, y fíjate que agrega esto, y no lo que es de Cristo. La persona que está pensando en sus intereses, como ecuación matemática, no está buscando los intereses de Cristo, porque Cristo no está en función tuya. Cristo no existe para satisfacer todos tus deseos, como el Evangelio de la Prosperidad dice. No, es al revés. Vos tenés que vivir para Cristo. Entonces, si vos estás viviendo para vos, no estás viviendo para Cristo. Porque Cristo está viviendo para algo que es más importante que vos. Él está viviendo Él está obrando para el reino que Él está estableciendo. Él está obrando para la edificación de la iglesia. Entonces, servir a otros y servir a Cristo son sinónimos. Vivir para vos mismo es contrario a vivir para Cristo. Entonces, no se pueden combinar estas dos cosas. Vivir para mí, vivir para Cristo son dos cosas opuestas. No buscan lo que es de Cristo. Entonces, en primer lugar, una vida entregada completa se goza en el bien de otros. En segundo lugar, dijimos, se interesa en buscar el bien de otros. Tercer lugar, una vida entregada completa sirve sacrificialmente junto a otros. Sirve sacrificialmente junto a otros. Así que Pablo, aunque no tiene muchos, tiene a uno.
Y ese uno es muy especial para Pablo, es su hijo. Y a él lo quiere enviar. Y ahora lo va a exaltar o va a reconocer en Timoteo esta virtud. En el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahí la expresión ya conocéis los méritos, la palabra mérito ahí tiene que ver con un examen que fue aprobado. Entonces, lo que está diciendo es esto, mira, mucha gente puede decir que ama a otros y que vive para otros, pero hay que ver si pasan la prueba. Hay que ver cuando llegue el momento del examen. Ahí se va a saber, ¿no? Y Pablo está diciendo, ustedes ya saben que Timoteo aprobó el examen. No hay duda, los méritos de Timoteo están ahí a la vista. Timoteo sí vive para otros. Ahora, ¿cómo se sabe ese examen? ¿De dónde viene ese examen? ¿Quién te hace ese examen? Bueno, en un sentido, este examen es el testimonio que Timoteo ha tenido. Por 15 años, mira, ¿se acuerdan cuando él se convirtió? Muy poquito tiempo después, 3 años después, Pablo llega a Listra y todos dan testimonio de Timoteo. ¿Y qué testimonio dan todos? Él es un jovencito muy consagrado. Mirá con cuánto esfuerzo sirve. Este jovencito tiene algo especial. Mirá la claridad que él tiene para explicar. Gente dio testimonio de Timoteo, así que en base a ese testimonio la iglesia lo afirmó y Timoteo salió como misionero. Pero en estos 15 años, ese testimonio fue afirmándose más y más. Porque Timoteo una y otra vez demostró consistencia. Demostró que él también, como Pablo, quería vivir una vida de fidelidad por el bien de otros. Entonces, una y otra vez se vio, por ejemplo, yo me imagino, Timoteo en un momento estuvo al lado de Juan Marcos. Juan Marcos había estado antes, pero supo de Juan Marcos. Pero estuvo al lado de otros como Demas, por ejemplo, ¿se acuerdan de Demas? Hombres como Juan Marcos, como Demas, que en un momento de presión, de dificultad, se bajaron del barco. Y dijeron, yo no sigo, me vuelvo a mi casa y sigo mi vida tranquila, ya no quiero estar con Pablo. Esto es demasiado difícil. Pero Timoteo no se bajó del barco nunca. Ahí tenés una evaluación. Y ahí tenés una afirmación. Él pasó el examen. Él demostró en los momentos más intensos que él está viviendo para Cristo. Él no está viviendo para sí mismo. Hay momentos donde hubieron presiones o tentaciones y Timoteo las aprobó. Entonces ya conocen los méritos de él y esto lo saben todos, lo sabe la iglesia de Filipos. Y agrega ahora esto, este hombre, Timoteo, un joven, ha mostrado fidelidad sirviendo conmigo en el Evangelio como hijo a padre. Me resulta interesante que Pablo use esta analogía, ¿no? Un hijo sirviendo a un padre, ese es el cuadro de, de Timoteo, de cómo él de forma abnegada y sacrificial está entregándose y obedeciendo y sirviendo como un hijo. Nosotros pensamos, a los hijos a veces les cuesta obedecer, ¿no? A veces a los hijos les cuesta servir a un padre, ¿no? Y que el padre le diga, haceme esto, y el hijo, sí, lo hago y lo hace más de lo que le pide. Pero estaba pensando yo en algunos ejemplos bíblicos y el primero que se me vino a la mente fue el ejemplo de Isaac. ¿Se acuerdan cuando salieron para el sacrificio? Y Isaac cargó con toda la leña y mientras estaban subiendo solos le preguntó a Abraham, tenemos el fuego, la leña y ¿dónde está el cordero? Y el Señor dijo, Dios se va a proveer de un cordero. Cuando llegan arriba, Abraham era un hombre muy anciano, Isaac un jovencito. Isaac se sube voluntariamente arriba del altar. Y se vuelve en mi mente ese ejemplo máximo de un hijo que está al lado de su padre sirviendo y sometiéndose y tal vez Pablo está teniendo en mente una cultura que nosotros no entendemos bien y que nos cuesta relacionarla de esta manera. Pero Pablo está pensando en la forma en la que Timoteo con consistencia ha vivido todos estos años,
como un hijo sirviendo a un padre. Ahora, no sé cómo te pasa a vos, pero ni bien yo leí esto, lo primero que se me vino a la mente fue, claro, Timoteo es el hijo y Pablo es el padre. Así que Timoteo lo sirve a Pablo en lo que Pablo quiere hacer. Pero ese no es el cuadro que aparece acá. Si te prestas atención, aún en el español está esta expresión, como hijo a padre, ha servido, no dice como hijo a padre me ha servido a mí. Él dice, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, Pablo no estaba por encima de Timoteo como el padre a quien Timoteo servía. Él no era el dueño de Timoteo. Pablo estaba al lado de Timoteo. La palabra conmigo, especialmente en el griego, resalta este hecho, que es junto con, uno al lado del otro, codo a codo. Pablo no veía a Timoteo, aún con la diferencia de edad que había, con la diferencia de posición, él es el apóstol, Timoteo no, con la diferencia de influencia. Pablo no lo veía a Timoteo como un misionero de segunda categoría. Él se ponía al lado y él dice, sirvió conmigo. Entonces, como hijo a padre, se está refiriendo de la actitud. Entonces, Pablo también servía como hijo a padre. Pablo también servía a las personas a las que él servía, como si él fuese a ser el hijo y los demás el padre. Y así lo hacía Timoteo y lo hacen todos los que están viviendo para Cristo una vida consagrada. Lo que están haciendo todos somos compañeros. No hay super misioneros, somos solo compañeros, sirviendo todos juntos con la misma actitud como hijos a padres, uno al lado del otro para los propósitos del reino. De hecho, pone acá, él sirvió conmigo en el Evangelio. El Evangelio es lo importante. No son los proyectos de Pablo, no son las metas que él tiene, el Evangelio es lo importante. Entonces, somos compañeros en esto. Y me gusta la palabra que usa ahí también, la palabra servido, ha servido, esa palabrita es una palabra que tiene que ver con esclavitud. Servicio ahí, en ese término, no se refiere solamente a una ayuda, sino a verte como un esclavo de las demás personas. Así que hombres que están consagrados a Dios, mujeres que están consagradas a Dios, se ven a la misma altura con todos los demás que están consagrados a Dios, poniéndose abajo como si fuesen a ser hijos, mirando a padres y sirviendo como esclavos que no tienen ningún derecho, ni merecen nada, ni hay que pagarles nada, solamente por el deber y la responsabilidad y la entrega como un esclavo por el bien de otros. Así son los siervos del Señor. Y me gusta, yo en el título puse sirve sacrificialmente junto a otros, porque creo que acá Pablo está resaltando este hecho, ¿no? De que la obra del Señor se hace en conjunto, no con llaneros solitarios. Pablo nunca fue un llanero solitario. Él siempre sirvió con otros, siempre fue formando a otros, invitando a otros, enviando a otros, trabajando al lado de otros. Pablo no buscó ponerse arriba de los demás. Y esto muestra también la humildad y esta actitud de pensar en Cristo y en otros. Entonces, último punto. Una vida de entrega completa, dijimos, se goza en el bien de otros, se interesa en buscar el bien de otros, sirve sacrificialmente junto a otros y, en último lugar, se ocupa en lo propio por causa de otros. Una vida de entrega completa se ocupa en lo propio por causa de otros. Y mira cómo lo dice el versículo 23. Así que, ahora va a terminar, como conclusión, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Espero enviaros, espero enviaros. Pablo ahora ya les explicó por qué Timoteo. ¿Por qué tiene que ser Timoteo el que salga de misionero? Por esta cualidad que él tiene. Y él está ansioso de que Timoteo pueda ir. Ahora, te digo, poniéndome en los zapatos de Pablo, yo admiro a este hombre que quiera mandar al único que tenía mientras estaba ahí en la prisión. Pero esto te muestra también el peso que él tiene por todas esas iglesias. Que vaya, que haga esta tarea. Él espera enviarlo. La palabra esperar ahí
es una palabra que muestra como una ansiedad. No solamente, bueno, tal vez lo voy a enviar, sino es la idea de estoy aguardando ansiosamente que llegue el momento de que lo pueda enviar. Pablo está esperando poder enviar a Timoteo. Déjeme decir en paréntesis, ¿cómo nos sentimos nosotros al enviar misioneros? ¿No? Sufriendo por el hueco, la necesidad que esto va a generar, o estamos ansiosos, Señor, envía más. ¿Y por qué estaríamos ansiosos? Me acuerdo una vez que estaba hablando con alguien y le estaba contando, estábamos enviando un grupo de familias a otro lugar y me preguntó, ¿y por qué van a mandar a todas esas familias para allá? Bueno, me pregunté, claro, ¿por qué? Porque no es que no queremos que estén con nosotros, no es que no lo vamos a extrañar. ¿Por qué los vamos a mandar? Bueno, la razón es esta. Es porque hay que hacer algo por las iglesias, por Villa María, hay que hacer algo por el centro del país, hay que hacer algo. Entonces es esta expectativa ansiosa que te hace estar afanado por verle salir, ni bien se pueda. Y aclaro esto porque Pablo va a decir después, él lo va a enviar, está ansioso esperando que llegue el momento, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ahora acá te descoloca completamente porque, espera, Pablo, ¿no me estás diciendo que hay que pensar en otros? No hay que pensar en vos. No tenés que pensar en tus cosas. Tenés que pensar en otros. Así que mandalo ya, Timoteo. Dice, no lo puedo mandar ya. Primero tengo que ver cómo están mis asuntos y después lo voy a mandar. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Una contradicción con lo anterior? ¿Pablo está volviendo atrás y diciendo, no, quiero cuidar de mis intereses? No, porque a Pablo no le interesa nada de lo propio. Él vive para otros. Pero Pablo está consciente de esto. Para que yo pueda ser útil para otros, necesito atender ciertas cosas que van a hacer posible que yo sea más útil para otros. Entonces, si es que Pablo lo retiene a Timoteo un tiempo más, no es porque Pablo está dudando si quiere liberar a Timoteo para que vaya y sirva a otro. Pablo no duda de eso. Pablo está apasionado por eso. Si Pablo está reteniendo a Timoteo un poco más, ¿por qué es? Bueno, porque no sería sabio mandar a Timoteo y no poder cumplir con lo que el Señor le pidió a él hacer o tener acá antes de mandarlo. Entonces Pablo dice, por amor a la iglesia, en Filipos y en todos lados, yo necesito ver cómo van mis asuntos para entonces poder enviar lo que es lo que sí me apasiona. Y esto creo que cierra con un broche de oro todo este concepto, porque habría un peligro también para personas que están escuchando y pensarían, bueno, entonces si Dios quiere que no piense en nada en mí, entonces, bueno, puedo dejar toda mi vida sin considerar cómo eso va a afectar todo mi entorno. Y Pablo acá te enseña que no es eso lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es que la pasión de nuestra vida tiene que ser el bien de otros. El bien de otros en parte requiere que vos ordenes lo tuyo para poder ayudar a los otros. Pero cuando vos estás ordenando lo tuyo, lo tenés que hacer no porque amás lo tuyo, no porque buscás lo tuyo, no porque esta es la meta, sino que lo estás haciendo porque va a convertirse en la herramienta para poder ser más efectivo, para servir a otros. Lo que debe dirigir el corazón de todo creyente es una pasión por lo de otros y por la gloria de Cristo. Y en todos los casos en los que yo me ocupo de mis cosas, esto es hecho por la gloria de Dios y para el bien de otros. Entonces, claro que nos ocupamos de nuestras cosas. Claro que atendemos a nuestras familias. Claro que discipulamos a nuestros hijos. Claro que construimos nuestras casas. Claro que hacemos nuestras actividades normales. Hay cosas que Dios ordenó de una vida que va a poder funcionar de una manera que traiga fruto. Entonces, nosotros ocupamos de estas cosas. Pablo dice, me voy a ocupar de lo mío. Pero mira cómo termina el versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Enviar a Timoteo no era una forma de sacarse la responsabilidad de tener que velar él por esta iglesia.
O sea, no funciona así la obra misionera. No es que decís, bueno, yo ya estoy ofrendando, así que ya cumplí con mi tarea. No, vos tenés que hacer todo lo que puedas para sostener a todas las iglesias. Y si es que el Señor hoy te permite ofrendar para eso, bueno, lo haces con pasión, con esfuerzo. Pero estarías dispuesto a decir como Pablo, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Estarías dispuesto a decir con Pablo, cuando escuches los testimonios de los que se van a sentar en estas sillas, "Eh, eh, espero estar yo un día en los zapatos de estos hombres, haciendo la obra del Señor, si el Señor lo permite? Porque yo vivo para otros, porque no hay nada de este mundo que yo quiera, porque todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo". ¿Estarías dispuesto a decir con Pablo eso? Todo lo que Pablo hace, lo hace con ese propósito. Si él está ocupándose hoy de cosas, es porque el Señor le puso ahí y tiene que ocuparse de esas cosas. Pero su amor, su pasión, su afán está en la obra del Señor. Y que eso sea nuestra pasión también. Bueno, déjame hacerte algunas preguntitas para terminar. Primera, ¿estás volcando tu vida en personas que el Señor puso cerca tuyo? Todos nosotros necesitamos tener gente en la que estamos invirtiendo nuestra vida. Todos nosotros necesitamos estar cumpliendo nuestro llamado de hacer discípulos donde estamos hoy y abrazar el llamado de discipular a todas las naciones a partir de ahí. Entonces, no hace falta solamente tener una expectativa futura distante. Empezá hoy con lo que está a la mano. ¿Cuáles son tus discípulos? ¿Cuáles son las personas en las que el Señor te está dando la oportunidad hoy de volcar tu vida? Hay pasos de fe que el Señor está demandando de vos en la extensión del Evangelio que no estás dando por estar enredado en tus propios asuntos. Yo te desafiaba hace un momento de ponerte al lado de Pablo y preguntarte, ¿estoy pensando en las cosas mías o en las cosas de otros? ¿Estoy pensando en las cosas mías o en las de Cristo? Sé que tal vez vos tenés razones para validar y decir, tengo que pensar en las cosas mías, ¿no es cierto? Porque no tengo trabajo. Bueno, está bien, tenés que ocuparte de eso, pero no tenés que estar afanado por eso. Pero te digo por qué sí tenés que estar afanado. Tenés que estar afanado por discipular a todas las naciones. Eso sí te debe afanar. Entonces, si por no tener trabajo no estás afanado por el bien de otros, entonces el enemigo logró distraerte de lo que es verdaderamente el propósito de tu vida y lo que va a traer verdadero gozo a tu vida. Entonces, no tenés que dejar que nada te quite eso. Tenés que afanarte, ocuparte, gastar tiempo y fuerza en lo que tiene valor eterno. Aún en la parte económica estás esforzándote. El otro día en el campamento familiar mi papá nos exhortaba a guardar nuestras familias de la avaricia. Y nos exhortaba con este concepto, ¿no? No se trata de la responsabilidad que tenemos de suplir. Se trata de, estamos viendo que el fin no es solo lo que este sistema nos ofrece. El fin de todo lo que tenemos y todo lo que hacemos tiene que ser otros. Tiene que ser la obra de Cristo. Para eso estamos. Esa debe ser nuestra meta. Y para eso debemos esforzarnos, ¿sí? Entonces, espero que el Señor pueda cultivar en nuestros corazones este sentir de humildad, de no verte a vos, ni verme a mí mismo como tan importante, sino ver a los otros como más importantes. Y pensar en cómo el Señor nos puede usar por el bien de la iglesia. Oramos. Padre, gracias por este tiempo y tu palabra que una vez más, Señor, expone nuestro corazón y nuestras motivaciones. Y tú conoces, Señor, aún el secreto de nuestro corazón, los pensamientos, los afanes. Y Señor, solo tú puedes cambiarlo. Danos este corazón. Ayúdanos a luchar contra cualquier indicio de cualquier distracción que nos quite el gozo de vivir para estas cosas. Ayúdanos, Señor,
a estirarnos con todas nuestras fuerzas por tu obra, por tu iglesia, por el Evangelio. Y Señor, que sea el lugar que tú quieras darnos. Y aun si tuviésemos que ocuparnos de nuestras cosas por años, ayúdanos a hacerlos con la esperanza de que aún tú nos concedas más oportunidades y más fruto. Un camino para poder llegar hasta donde tu evangelio no ha llegado, hasta donde tu iglesia necesita ser fortalecida. Danos, Señor, fuerza, salud y ayúdanos a llevar esa carga. Ayúdanos a vivir bajo esa carga constante del peso, de la responsabilidad por todas las iglesias. Y te encomendamos, Señor, este mes que vamos a escuchar mucho sobre este tema. Afírmanos, muévenos, envíanos, Señor, y permite que tu iglesia pueda avanzar en esta tarea que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.